Muy buenas noches, Matías. Muy feliz de recibirte en este espacio de lengua española, de programa en lengua española. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, estoy contento de estar aquí. Igualmente, te veo un poco emocionado. ¿Son las canciones? ¿Me cuentas algo? Sí, las canciones, y la primera es mi canción favorita. Wow. Y cuando empezó a sonar me dio como una gran emoción porque pensé que era a propósito, pero claro, tú no sabías que era mi canción favorita. No sabía. Es una de las canciones que más me emociona y me hace pensar qué lindo que es estar en el lugar correcto en el momento indicado, porque esas cosas suceden. Sí, pero no con mucha frecuencia, la verdad. No, pero bueno, debo estar en el lugar indicado. Esto es. Pues primero queremos saber más sobre ti. ¿Quién es Matías Faktorovich? Para el público tunecino. El apellido no es argentino, ni latino, ni nada. Nos cuenta algo de esto y tu carrera y tu formación. Bueno, mi apellido es por parte de mi abuelo paterno, que llegó a Argentina en más o menos 1900 de la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. Sí. Y él tenía que esperar un par de años para poder ingresar a Estados Unidos, que era el plan de la familia. Él huyó de Rusia siendo muy joven con la madre. Los demás familiares pudieron entrar en Rusia y él tenía que esperar cumplir 18 años, y en ese interín él llegó a Buenos Aires. Conocí a mi abuela y bueno, se quedó. Claro. Se quedó, así que... Y la otra parte de mi familia proviene de Italia, porque Argentina ha sido un país que recibió muchos inmigrantes. Sí, es verdad. Es un país multi. Sí. Bueno, hay de todos los países, claro. pero muchos españoles e italianos en general. Es verdad, sí. Y nos cuenta algo sobre Matías. Matías. Bueno, yo nací en lo que en su momento era un pequeño pueblo que se llama Altagracia, en Córdoba. Un pueblo muy bello porque tiene la casa de un virrey español, que está muy bien conservada, es patrimonio también de la UNESCO. Tiene una iglesia de la época de la conquista española, y está muy bien conservado, y bueno, y para mí es una ciudad muy bella. Y vivía allí toda mi infancia, siempre dibujando. Y siempre desde pequeño, desde pequeño con un lápiz en la mano. Y lo sostuve a través de los años. Sí. Entonces la carrera era ya predefinida, ¿no? Nunca me imaginé que iba a ser una carrera, lo hacía porque no podía no hacerlo. Sí, claro. Pero bueno, a medida que fui creciendo me fui involucrando cada vez más, y en varias disciplinas del arte. El teatro en un principio también fue muy importante para mí. Wow. Todo lo performático, lo teatral, y bueno, y siempre con un pincel o un lápiz en la mano. No tengo memoria de otra cosa que no sea eso. Qué bien. Bueno, entonces aquí estás trayendo tus obras plásticas a Túnez, tu lápiz, y por primera vez aquí. ¿Cómo te vino la idea de pasar por estas tierras? La verdad que también fue una gran coincidencia, porque conocí a la esposa del embajador de Argentina aquí, vio mi obra y nos propusimos traerla de algún modo. Y junto a la Galería Saladán pudimos triangular y armar esta muestra. Yo tenía por primera vez también una exposición en Benín, y entonces anexé las dos para hacer todo en el mismo viaje, así que estoy haciendo como un tour. Y una gira. Una gira, pero de obras plásticas, esto es, ¿no? Sí, con pinturas de aquí para allá, papeles, con dibujos. La verdad que está siendo una experiencia muy hermosa, y Túnez me ha sorprendido, me gusta mucho.
tiene una luz muy particular, la gente es un encanto, estoy fascinado. Bueno, esto yo tenía previsto preguntarte. Es verdad que es una corta estancia, pero ¿qué tal su primer contacto con la gente, con el panorama, con los lugares que has visitado? Yo nunca había venido a esta parte del continente africano y la verdad que estoy sorprendido. Me gusta mucho la arquitectura. Voy todas las mañanas a tomar un café ahí al bar del pueblo. Uh-huh. Y me siento como en mi casa, así que tengan cuidado que tal vez me quedo. ¡Qué bien! Cambio el pasaje y me quedo un poco más, porque... Y además debe tener millones de sitios para conocer. Sí, hace pocos días que estoy y no he recorrido tanto, pero me gusta mucho la calidad de la gente. Estoy muy sorprendido de lo afectuosos que son. Uh-huh. Un detalle, fui 2 veces al café del barrio, con las mesitas abajo de los naranjos, y ya la tercera vez que fui, el camarero ya sabía que yo iba a tomar el café de qué manera, sí, ¿qué tipo? Me señalaba qué mesas estaba por vaciar. Increíble, me siento como en casa. Qué bien, me alegro, me alegro escucharlo. Hay que señalar que tienes una conexión un poco especial con este continente. ¿Nos va a contar tu historia con el continente africano? La resumo un poco especial, creo que nos quedamos cortos. Sí. Tengo como una bella obsesión. Que como muchas cosas de la vida no se puede explicar. Claro. Me encantaría poder decirte que es por tal o tal motivo, pero en realidad no hay. Es algo como una pulsión. Uh-huh. y un amor sí. Totalmente genuino. Yo sí recuerdo, teniendo 6 años, en una época, tengo 49, que no había internet, no había Google, no había nada. Había en la casa de mi madre un libro de arte africano. Y yo volvía de la escuela pensando, bueno, voy a agarrar el libro, un libro gordo, pesado. Ahora sí. Hace poco lo vi, no era ni tan gordo ni tan pesado, pero en mi imaginación. Claro. Y estaban todas las piezas del arte subsahariano, uh-huh. en particular. Y yo me quedaba hipnotizado, porque no leí el texto estaba en otro idioma, y las fotos eran muy pocas, no es como ahora que hay mucha información, claro. Había 6, 8 fotos, y yo fantaseaba que algún día iba a poder conocer eso. En esa época las distancias eran distancias. Sí, es verdad. No como ahora que uno piensa, bueno, puedo ir a tal país. En ese momento pensar en África era una cosa imposible. Claro. Era como ir a la luna desde sí. Sudamérica. Sí, igual. Y para nosotros igual. Para ir para allá. Claro, obvio. Permiso, ¿no? Iba a formar parte de eso, de un misterio eterno, hasta que fui creciendo y desafié las distancias. Y a los 16 años fui a conocer mi primer país de África. 16. Sí. Wow. Sí, era corajudo. Sí. Y si bien era un país, era Sudáfrica, ¿no? Uh-huh. Era un país bastante europeizado. Sí, desarrollado, sí. El contacto con las personas africanas y ver las artesanías o el trabajo que hacían o el modo en que se vestían o esas sonrisas así inmensas, ahí me di cuenta de que el tiempo y el espacio eran un poco mentirosos. Sí. Y después, entonces, había más vueltas a África, ¿no? Después, en ese viaje, claro, yo era muy chiquito, era muy flaquito y muy blanquito. Y entonces Nada coincidía. No. Y conocí a una mujer africana que me dijo, ¿qué haces sin tu familia? Eres muy joven, eres muy blanco, eres muy flaco. Como, a partir de ahora yo voy a ser tu madre negra y te tengo que cuidar. Ah, qué bien. Y entonces empezamos a tener un vínculo
madre e hijo, Sí. muy cercano. Y bueno, estuve con ella un tiempo, después volví a terminar la escuela. Y cuando cumplí 20, volví a visitarla sin avisarle. Wow. Pero bueno, el lugar donde yo la había conocido había cambiado. Claro, en 5 años Sí. el mundo cambia un montón. Claro. Y me pasó una cosa magnífica, que iba caminando muy triste porque no la había encontrado y no había WhatsApp, no había Claro. teléfono, nada. Sí, sí, O sea, sí, sí. y una mujer se acerca y me dice en inglés: tú te pareces a un tal Matías, en el medio de la calle. Wow. Y me dice: tu madre no está, se fue a su país, que era el antiguo Swaziland, ahora es Eswatini, Sí. Swaziland. Así que mi deber es cuidarte hasta que ella llegue. Así que me fui a vivir con esta gente, y cuando llegó mi madre en tren, yo la fui a buscar y creo que nos abrazamos durante 1 hora. Seguro. Y me dijo: inmediatamente tienes que ir a conocer a tu abuela, a su madre. Claro. Así que emprendimos un viaje largo en esa época, de taxis compartidos, Sí, de autos, sí. no sé qué. Y llegamos a una aldea en donde nunca había entrado un blanco. Así que tuve que pasar bastantes ritos de Sí, iniciación. Sí. Y bueno, finalmente conocí a mi abuela, conocí a mis hermanas, y ahí me quedé bastante tiempo. Ujú. Y también ahí entendí que la poesía no es algo que se escribe, sino algo que se vive. Se vive, sí, es verdad. Porque el tiempo es distinto, el lenguaje se deshilacha porque uno no entiende y el otro no lo entiende a uno, pero hay millones de otros métodos que hemos perdido, de Vínculos, formas sí. de comunicación. Claro. La intuición, principalmente. Ujú. La mirada. La mirada. Hay millones de formas de comunicarnos, y el lenguaje muchas veces es una barrera. Sí, es verdad. Sí, pero hay otros lenguajes. Hay millones de otros, no sé si millones, pero sí, Sí. muchos lenguajes Sí. que son como muchos más universales, ancestrales, y que todos los manejamos. Yo en 2 meses siento que entendí todo. Claro, por supuesto. La costumbre, el hecho de verlos todos los días, de compartir con ellos Sí, muchos sí, momentos. compartí la vida de Sí. una comunidad muy pequeña, agrícola, con los quehaceres. Adaptarse. Sí, me adapté, pero me adapté sin ningún problema. Sí. Y entonces esto también es una fuente de inspiración para ti, ¿no? Sí, yo creo que ese viaje, el primero en particular, y el segundo, donde te digo que empecé a darme cuenta de que la poesía no está en los libros, sino que está en la vida real, obviamente me afectó a la forma de traducir la realidad y de percibir las cosas. Y yo creo que eso sí seguramente enriqueció mi imaginario y he roto fronteras en cuanto a tiempo, espacio y Ya no hay que barreras. que sí se nota en mi pintura o en mi trabajo. Se nota que hay algo de la Matrix, digamos, Sí, que se rompió. sí. Bien. Y bueno, de esto, si nos puede comentar algo sobre las técnicas que sueles usar en tus pinturas y las que nos vamos a ver en la galería. Bueno, en la galería traje una serie de pinturas. Casi todas son técnica mixta porque uso muchas cosas, pero en general es acrílico sobre tela. Ajá. Y dibujos con tinta china y la plumilla que se usaba antiguamente, que ya no se utiliza más, pero yo la he rescatado. Tu toque. Sí, Es tu toque. sí. Es una te permite una caligrafía menos industrial, Sí. como con más posibilidad de error, con más posibilidad de improvisación. Así que están las pinturas y los dibujos. Sí. En la galería. En la galería, sí, que inauguramos ahora muy pronto. Sí.
Vamos a hablar más tarde, antes de terminar, de la fecha y vamos a dar más detalles para los aficionados de pintura y de galerías. Sí. ¿Sí? Bueno, he visto algunos vídeos tuyos muy graciosos, la verdad, vestido de monja. ¿Nos puede contar algo sobre esto? Bueno, ahora es un poco más bizarro porque tengo barba y fumo, entonces una monja barbuda fumando. Yo creo que es ironía pura. Sí. A los estándares, no particularmente contra ninguna iglesia, ni ningún credo, ni nada, pero sí contra cosas con las que no nos preguntamos, hacemos sin preguntarnos. Sí. Y lo paradójico es que el primer traje de monja me lo hizo mi abuela, que era muy católica, y yo era un poco su preferido, y siempre tenía ideas extravagantes. Y me acuerdo que era chico, tenía 14 años, y los veranos se hacían muy largos en el pueblo, y no había nada para hacer. Entonces le pedí que me hiciera un traje de monja, casi se desmaya. Pero cuando volví a mi cuarto me había hecho el traje de monja, ella cosía muy bien y lo tenía dobladito ahí. ¡Qué bien! Entonces empecé a circular por el pueblo, pero era para divertirme y... Sí, el niño mimado, ¿eh? Sí, muy mimado, por mi abuela particularmente. Sí. Entonces salí a caminar vestido de monja y la gente se divertía, mucha gente no se daba cuenta si era una monja real o no, entonces generaba toda una cosa cinematográfica que a mí me divertía. Claro. Hacías teatro. Y ahí empecé a hacer teatro, porque me di cuenta que tenía ahí como una beta, pero lo que yo hacía en ese momento, que debe haber existido en el mundo, en alguna parte del mundo, es lo que ahora se llama performance. Sí, sí, sí. De hecho, ahora yo trabajo con la monja haciendo performance. Sí. Hago videos cortos por ahí graciosos en las redes, pero sí lo utilizo como... Es la otra faceta de Matías. Sí, pintor. sí, es un alter ego en donde me divierto más. En la pintura por ahí me pongo más serio, más profundo o con muchas más preguntas. Sí. Y la monja es un poco desopilante, entonces ese alter ego me permite divertirme un poco más. Bueno, la más graciosa que vi es corriendo hacia Túnez. Sí. Estoy corriendo por una montaña de mi provincia de Córdoba. Sí. Como si me persiguiera alguien y bueno, terminó siendo la invitación para que vengan a Túnez a la galería. Qué bien. Algo muy especial ahora que nos estás recordando tu barrio. En tu barrio existe algo, otra cosa, otro patrimonio Sí. cultural. ¿Nos pueden comentar algo sobre esto? Es muy particular mi ciudad porque ha sido elegida por distintos personajes importantes de la historia. Los jesuitas construyeron allí una residencia que realmente es patrimonio y es muy bella, es muy bella. La iglesia es una iglesia colonial fabulosa. Después yo me crié a una cuadra de la casa donde había vivido el Che Guevara toda su infancia. Wow. Y entonces, cuando yo era chico, que no había, recordemos siempre que en mi época no había ningún tipo de red ni de nada, los que sabían, era como un secreto donde había vivido el Che, porque no era museo, no había carteles, todos sabíamos, ahí vivió el Che, los del pueblo. Los del pueblo, claro. Y por ahí yo me acuerdo estar jugando en la vereda, sin el traje de monja, y por ahí venían en un auto, en una moto, y decían: Che, vos sabés dónde, bueno, Che, justamente, claro. Che, vos sabés dónde era la casa del Che, y era el secreto de nuestra cuadra. Y decimos: sí, a 60 metros la casa de la izquierda, la que tiene el arbolito, no sé qué. Así que mi infancia fue guiarlos a todos a la casa del Che, entre otras cosas, y después... Casi a ciegas. Es que ya sabíamos de memoria, estaba muy cerca, a 50 metros. Y después también se fue a vivir Manuel de Falla, que era un gran músico español,
amigo de García Lorca. Sí. La generación 27. Sí, y bueno, y él vivió y la casa de él ahora es un museo, está su piano, están sus partituras, la casa del Che ahora también es museo, así que tenemos en un pueblo, en una ciudad pequeña, tenemos bastantes museos de gente que ha hecho cosas en la tierra, digamos. Claro, claro. Bueno, esto da mucha ilusión, ¿no? Sí. Recordamos, ya vamos a recordar al público cuando podremos ver tus obras en directo y disfrutar de las pinturas. Tú tienes también un lazo muy, vamos a decir, entre comillas, íntimo con los animales, ¿no? Hay muchos dibujos de animales, ¿no? Sí. Aparte de los gatos. Sí. Yo me considero un gran admirador de la vida animal. Creo que así como el lenguaje hablado o los idiomas son geniales porque me permiten grandes comunicaciones, también restringen un montón de cosas. Sí. Estamos muy enfocados en la palabra y se nos pasan de vista si la persona con la que estamos hablando tiene los ojos llenos de lágrimas o no. Sí. Con mi abuela, la del traje de monja, ella había nacido en el campo y entonces íbamos mucho al campo de sus parientes que tenían todos los animales que hay en una granja. Una granja, sí. Así que yo salía a caminar y hablaba con todos los animales y tenía mis predilectos y bueno, siempre me gustaron los gatos en particular, pero me gustan todos. Sí. Y descubro que cada uno, cada raza en particular tiene una forma de decir quién es, de cuidar sus hijos, de buscar el alimento, de decir gracias, que son lenguajes no verbales, no lingüísticos, pero comunica. Pero son de altísima comunicación. Sí. Entonces, si uno se detiene a observar cómo se manejan determinados animales, también suele ser muy rico. Sí, es verdad. De hecho, yo tengo una gallina que anda suelta por la casa, y ella un día entró a la cocina y puso el huevo donde yo guardo los huevos. Está el video, para todos los que no me creen, me pueden escribir, les reenvío el video. Sí. Sube a la cocina y pone el huevo en la huevera. Tiene una foto pero tenía una foto con ella, ¿no? ¿Es esa gallina? Es que tengo varias, tengo gallos y gallinas, pero hay una en particular que descubrió ese modo de agradecerme el alimento, o de decir que somos amigos. Sí. Wow. Y entra todos los días y después grita un poco como diciendo, ay, te puse el huevo, qué sé yo, entonces yo le doy un premio. Matías, aquí está el huevo. Aquí está el huevo, y entonces yo le doy un extra, un cadeau. Claro. Un cadeau. Sí. Pero son cosas mágicas que ocurren. Sí. Pero bueno, también uno tiene que tener cierta predisposición para observar lo que no es tan explícito. Sí, hay que tener como una doble mirada. Bueno, yo creo en lo que veo, pero también creo en lo que no entiendo, lo que no sé, lo que... Hay varias miradas, creo que el secreto es poder tener varias miradas. La visión cambia. Sí, hay mucho espectro de... Hay un gran espectro, sí. Sí, es verdad. Sí. Verdad. Recordamos entonces al público que dónde podemos ver las pinturas de Matías y cuándo. Bueno, la muestra se llama Anima, se inaugura en la Galería Saladán este sábado a la tarde, pero la muestra va a estar 2 semanas. Qué bien. Así que todos los que quieran conocer mi universo personal están súper invitados. Sí. La galería es muy hermosa, la muestra quedó muy bien, muy linda colgada. Así que bueno, estoy muy contento, muy ilusionado y también muy agradecido a la Embajada Argentina, que hacen grandes esfuerzos para difundir, y para mostrar lo que se hace en ese país que amamos tanto, abrirnos un poco al mundo y poder
y poder ver qué se hace en otros lados. Sí. Y a la galería también, que han puesto todo de ellos me han recibido de forma magnífica, me parecen súper buena gente, así que estoy muy agradecido con ambas partes. Bueno, y con vos por... Un placer. por la entrevista. Y bueno, el título es... Ánima. ¿Y qué quieres transmitir como lenguaje? Como Mira, un mensaje, vamos a decir. Sí, ánima tiene varias formas de ser interpretado. La más simple es el alma. La más simple, que podría llegar a ser la más compleja. Sí. Porque la palabra, vuelvo al tema de la palabra, Sí, pero puede pronunciar un montón de cosas. Pero hay cosas que tiene el alma que no se pueden traducir en palabras. Entonces, muchas cosas que siente mi alma o que piensa mi alma o mi inconsciente o mi yo interno, solamente las puedo expresar a través de imágenes. Y las imágenes contienen palabras, contienen emociones, contienen un montón de cosas. Sí. Bueno, y hay otras acepciones de la palabra, pero bueno, es hablar un poco desde el alma. Sí. No sí, desde la cabeza. Sí, Y desde el intelecto. Tiene mucho más carga que es claro, el nombre. es mucho más completa la secuencia cuando es desde el alma que desde la palabra para mí. Por supuesto. Si la palabra sale del alma, bueno, está perfecto. Pero si no, se puede interpretar de otra manera, ¿no? Claro. Cada uno a su manera, ¿eh? Claro, es alma con alma. Sí. Tu alma sentirá, y muchas veces lo que perciben las otras almas me nutre mucho más a mí, porque yo no domino lo que quiero decir, no es consciente el trabajo que yo hago al plasmar. Sí. Entonces la mirada del otro, la verdad está un poco en cada uno. Sí. Por supuesto. Entonces la mirada del otro para mí es más nutritiva que lo que yo mismo puedo pensar de lo que hago. Por supuesto, enriquece mucho, ¿no? Entonces me gusta mucho escuchar lo que el otro siente, lo que el otro ve. Cómo le interpreta. ¿Qué interpreta? Sí. Estoy abierto a escuchar. Qué bien, entonces vamos a llamar al público aficionado de pintura y de galería a charlar con Matías y interpretarle, sí, encantado. interpretarle qué está pensando de cada una de sus obras. Pues Matías Faktorovich, te agradezco mucho, un montón esta rica charla, te deseo mucha suerte por tu exposición aquí en Túnez y te voy a dejar la última palabra. Bueno, yo te quiero agradecer, Kauser, Un placer. por tu forma tan amorosa de preguntar y cómo has observado lo que muestro a través de las redes o de alguna charla previa. Te quiero agradecer profundamente el respeto y la generosidad tuya. Y bueno, los invito, o pueden visitar el Instagram. Claro, sí, en Instagram de Matías, sí. Sí, Matías Faktorovich, y si no, los espero en la galería. Claro, ¿cómo no? Cuando quieran. Claro, tienen 2 semanas enteras. Son 2 semanas, sí. A partir del sábado 8 de noviembre. Pues así vamos a terminar nuestra pequeña charla y vamos a escuchar música. Muchas gracias otra vez, Matías. Dale, vamos a escuchar música. No, sí. Muchas gracias a vos. Y Diego Torres. Qué locas son las leyes de la vida. Se nos agota el tiempo y así se van los días. Costumbres del ayer, momentos en familia. Y aunque no estemos todos, el corazón no olvida. Y se van los recuerdos que se van. Lo que alguna vez vivimos juntos se nos pierde como gotas en el mar. Y si se trata de llorar,